Hola amigos simbolistas, soy Dark Raimola y hoy vengo una vez más a intentar analizar en profundidad otro episodio de Shingeki no Kyojin, concretamente el episodio número 80, perteneciente a la segunda parte de la temporada 4. Un episodio que adapta en su mayoría el correspondiente capítulo 122 del manga, así como lo poco que quedaba del 121 y parte del 123, por lo que sin duda se trata de un episodio bien completito. Y aunque en mi opinión es mucho menos confuso que el anterior, sin duda hay mucho que comentar sobre él. Dado que la base es el capítulo 122, el episodio lleva el título de ti hace 2000 años, un enigmático título que esconde mucho más de lo que aparenta, pero ya llegaremos a ese punto. Como siempre, insisto en que dado que este análisis está dirigido a los que solo ven el anime, prometo que no haré spoilers de lo que sucede en el manga, aunque podemos discutir cualquier cosa en los comentarios. Sin nada más que añadir, comencemos. El episodio inicia con el recuerdo de la masacre de la familia real a manos del padre de Eren, Grisha, y su combate contra la reina Frida. Muchos se quejaron de que en el episodio anterior esta carnicería había sido censurada al mostrar únicamente el resultado, pero al final resulta que simplemente fue trasladada al principio de este episodio, por lo que no se perdió nada. Tras eso, vemos de nuevo el conmovedor encuentro entre el desesperado Grisha y su hijo Zeke, que cerró con broche de oro el pasado episodio. Esto de empezar capítulos con la escena en la que terminó la anterior para rellenar tiempo y terminar en el momento justo es una técnica muy propia de animes como One Piece, pero lo cierto es que Shingeki ya lo ha hecho alguna que otra vez antes. Sea como sea, no me parece reprochable teniendo en cuenta todo el contenido que hay en este episodio, así que sigamos sin hacer más drama. Volviendo a donde lo dejamos la última vez, Eren y Zeke han regresado a los caminos, y Eren en tono burlón le suelta a su hermano que aún no han visto la parte en la que se comió a su padre. Esto va con toda la mala intención del mundo, especialmente ahora que Zeke ha podido reconciliarse con Grisha y recibir por primera vez ese amor paternal de su parte que siempre estuvo deseando. Los lectores del manga en su momento teorizaron mucho sobre si estas palabras, y si en concreto ese recuerdo de Eren comiéndose a Grisha, escondían algo más en relación a por qué Grisha al final le dio sus poderes titán a Eren, pese a haberle pedido a Zeke que lo detuviese. Yo no voy a decir nada para que los del anime os montéis vuestras propias películas, pero en la explicación del episodio anterior ya os conté por qué en mi opinión las acciones de Grisha eran coherentes con lo que ya sabíamos, aunque eso sí, supongo que no se puede descartar que Eren le mandase algún recuerdo adicional con el titán de ataque para motivarlo una vez más, y de hecho algo así se deja intuir mediante los diálogos. Ahí os lo dejo. Continuando la escena, Eren le confirma a Zeke que ya había visto todo esto hace 4 años, cuando besó la mano de Historia, para terminar con una de las frases que más dolores de cabeza le dio al fandom en su momento. Vi esa escena. Posiblemente mi mayor pega con este episodio sea la falta de impacto que generan las imágenes mostradas, pues la frase es dicha mientras tenemos el flashback del beso en pantalla, para luego dejarnos el rostro reflexivo de Eren. En el manga, la mirada del protagonista era mucho más intrigante y hasta daba la sensación de estar conforme, como dejando entrever que viese lo que viese era algo por lo que valía la pena luchar. Sabemos, por lo que dijo Grisha, que esa escena a él le pareció algo horroroso, por lo que está claro que ambos se refieren al retumbar y sus resultados. De nuevo, queda la incógnita de en qué momento Eren tuvo recuerdos del retumbar para mostrárselos a Grisha y luego verlos él mismo cuando vio toda la vida de Grisha al besar la mano. Yo opino que es posible que Eren viese algo del retumbar la primera vez que entró en los caminos, en ese momento en el que recibió una sobrecarga de recuerdos, pero también es posible que el Eren que inició el retumbar, es decir, el de dentro de unos minutos, le mandase recuerdos a Grisha con este una vez iniciado. Después de todo, supongo que las habilidades del titán de ataque pueden usarse en cualquier momento e incluso activarse de forma involuntaria. Esto último lo digo por cómo Kruger repitió lo mismo que dijo Grisha al hacer una acción parecida a él, preparar una jeringuilla antes de morir, lo que podría indicar que tuvo una especie de déjà vu que se activó de repente debido a la similitud entre ambos momentos. Claro, no un déjà vu de algo que hubiese vivido antes, sino de algo que su sucesor viviría en el futuro. Tal y como yo lo veo, eso podría ser una explicación a esa escena, pues no encuentro mucho sentido en que Grisha le mandase ese recuerdo concreto a propósito a Kruger. Volviendo al conflicto principal, Zeke, desesperado, le ordena a Ymir que comience la eutanasia de los eldianos. De nuevo es muy importante lo que dice Zeke, reprochándole a Eren que independientemente de lo que viesen los recuerdos de Grisha, está claro que Eren no conoce todo el futuro y solo algunos aspectos de este. Es por eso que Zeke cree que puede detener a Eren, pues desde su perspectiva, el resultado final de todo aún es desconocido para ambos. En una escena que para mí es una posible referencia a Berserk y en la que el actor de doblaje de Eren, Yuki Kaji, casi se rompe la voz, vemos como la determinación del protagonista es tal que no le importa soportar el dolor de reventarse las manos para soltarse de las cadenas que Zeke le había impuesto.
Contra todo pronóstico, parece que Eren va a alcanzar a Ymir, y pasamos a la siguiente parte del episodio. Empezamos con una escena en la que, con la maravillosa banda sonora Técate de fondo, vemos cómo Frida pasaba tiempo con su hermana Historia, y cómo en concreto le contaba un cuento, ese cuento que tanto marcó a Historia como para que posteriormente basase toda su falsa personalidad en su protagonista. Sabíamos que dicha obra era protagonizada por una niña llamada Krista, a quien Frida definió como una auténtica dama amable y servicial, un perfecto ejemplo a seguir. Lo que no sabíamos es que, tal y como deja caer el montaje de la escena, el cuento de Krista podría estar basado en la historia de la fundadora Ymir. Esto resultaría muy curioso, pues recordemos que la mi novia de Historia, Ymir la Pecosa, se llamaba precisamente así porque un culto religioso de la fundadora Ymir la había escogido como su reencarnación. Sería muy irónico que Historia se hubiese criado con un libro basado en Ymir y más tarde hubiese conocido a alguien tan estrechamente relacionada con dicha historia. Y aunque dicho cuento no estuviese basado en Ymir, la intención de esta transición mediante el libro de Frida es clara. Vamos a ser testigos de un cuento, de una historia antigua, de una leyenda. Ya desde el principio se nos plantea que el pasado de Ymir va a tener ese matiz y va a contar con los elementos propios de un cuento. Una niña pequeña protagonista, un árbol misterioso en medio del bosque, un ser aparentemente mágico e incomprensible. Soy consciente de que en su día a muchísimos lectores del manga no les gustaron las respuestas que este pasado ofreció, acusándolo de no explicar nada realmente. No sé si es el mismo caso con los que lo acaban de ver en el anime, pero yo defiendo esa intención narrativa de darle preferencia a la ambigüedad y al misticismo de una historia tan antigua, el apostar por la decisión de que es mejor no ofrecer todas las respuestas en bandeja y mantener el misterio detrás de algo tan extraño. Sea como sea, vayamos por partes. Ya desde el primer momento llama la atención que el pasado de Ymir cuenta con una particularidad. No está en blanco y negro o en tono sepia, pero todo el mundo tiene la mirada vacía, sin pupilas en sus ojos. Soy fan de esta decisión estilística, pienso que realmente ayuda a darle ese toque de historia antigua mostrando unos sucesos tan lejanos, tan legendarios que es como si fuese difícil imaginar los rostros de quienes vivieron en ella. En un principio vemos que Ymir era una niña normal, que pasaba el tiempo ayudando a la gente de su aldea, sin más. Sin embargo, todo cambiaría cuando la nación de los Eldianos atacó de repente y arrasó dicha aldea hasta los cimientos. Es curioso, Ymir ni siquiera es una eldiana de nacimiento, simplemente tuvo la mala suerte de vivir en una de las incontables aldeas que los eldianos arrasaron para a continuación ser esclavizada por estos. También es destacable el aspecto de los eldianos hace 2000 años, pues se les representa con cascos con cuernos, imagen que hace recordar a los vikingos. No es una decisión al azar, pues todo el pasado de Ymir tiene, de hecho, mucha influencia en la mitología nórdica. Aviso que en este vídeo sí voy a hacer algunas referencias a la mitología y a intentar explicar lo que yo pienso que son obvias referencias a esta. Así que si eres un mamador que llama sobre análisis a cualquier cosa que no esté narrada por el narrador de Hunter x Hunter y crees que los autores escriben sus obras de la nada sin buscar referencias y modelos en la vida real, te invito a que abandones el vídeo ya, porque no te va a gustar verlo. Dejando esto claro, más obvia no puede ser la elección del nombre de Ymir, es decir, Ymir es literalmente la fundadora de la raza de los gigantes según la mitología nórdica, tal y como lo es en Shingeki no Kyojin. Volviendo a la trama, Ymir fue esclavizada por los eldianos y su lengua fue arrancada, lo que contribuye a darle incluso más misterio al personaje, pues nunca la vemos, por razones obvias, exteriorizar sus pensamientos. A la escena de la aldea arrasada le sigue un momento más bonito, expresado mediante una transición que enfatiza otra de las ideas más recurrentes de esta obra. Este mundo es cruel, pero también es hermoso. Y es que en medio de sus labores como esclava, Ymir se fija detenidamente en la boda de unos eldianos, concretamente en el beso de amor entre los novios. No podemos saber exactamente qué es lo que pensó aquí. Quizás se paró a reflexionar sobre esa contraposición entre crueldad y belleza, sobre cómo esa gente, los eldianos, acabaron siendo felices a costa de la destrucción de otras aldeas como la suya. Quizás simplemente le pareció algo bonito o una meta a la que aspirar algún día. O puede que, tras experimentar tanta crueldad, ansiase recibir el mismo amor que esa pareja se entregaba mutuamente. Sea como sea, esta escena no está aquí de gratis, así que yo opino que no es mala idea dedicarle unos pensamientos. Tras esto se presenta otro curioso acontecimiento. Alguien dejó escapar a unos cerdos. No sé hasta qué punto esto tiene más o menos importancia dentro de la sociedad eldiana del momento. Quiero decir, el que liberó a los cerdos pudo haber fastidiado seriamente la capacidad de supervivencia del pueblo con su acción. Supongo que no es raro que hubiese cierta escasez de alimentos.
O quizás, y lo más probable, es que hubiese cerdos de sobra y lo que le molestase al rey fue simplemente que alguien actuase sin su permiso. Sea como sea, a sus ojos el que lo hizo merecía un castigo, y tras amenazar con arrancar ojos, los esclavos delatan al culpable. Independientemente de si realmente fue ella o no, Ymir es señalada por 13 manos, las cuales coinciden, curiosamente, con los 13 años que puede vivir un titán cambiante, aunque de nuevo no sé hasta qué punto esto ha sido intencional. Tras verse acusada y abandonada por sus semejantes, Ymir se prepara para su castigo. Es entonces cuando el rey Fritz pronuncia una frase interesante: serás libre. Supongo que hay quienes crean que esto no tiene mayor importancia, pero siendo el mayor tema de Shingeki la libertad, no creo que estas palabras hayan sido escogidas al azar. Al decir esto, Ymir deja de ser momentáneamente una esclava de Eldia, por lo que automáticamente se convierte en un enemigo que debe ser perseguido y ejecutado. Esta primera toma de contacto con la libertad tras sabe Dios cuánto tiempo siendo esclava es obviamente horrible, y en mi opinión contribuye a dañar incluso más su mentalidad, mostrándole que nunca podrá ser realmente libre. Tras ser perseguida y disparada, la pobre Ymir se tropieza y el episodio nos muestra la imagen de una flor blanca con 9 pétalos, estando uno manchado de sangre. Si nos pusiésemos a sobreanalizar, podríamos decir que cada pétalo simboliza uno de los 9 titanes cambiantes y que el manchado de sangre es alguno importante como el fundador o el de ataque. También podría ser, otra vez, una sencilla referencia al tema de la crueldad y la belleza del mundo. Sea como sea, algo debe de significar, pues tiene su importancia más adelante, así que si tenéis alguna opinión, os leo. Al levantarse, Ymir se encuentra frente a un árbol gigantesco y ancestral, de nuevo una obvia referencia a la mitología nórdica, siendo este un guiño al Yggdrasil, el árbol de la vida. Incluso podríamos ir más allá y afirmar que el líquido que se encuentra dentro de este árbol vendría a ser el equivalente al Eitr, una sustancia que en la mitología nórdica se definía como el origen de todas las cosas vivas, y en concreto aquella a partir de la cual se formó la gigante Ymir. Es curioso eso del origen de todas las cosas vivas, sobre todo teniendo en cuenta que lo que nuestra Ymir encuentra aquí no es otra cosa que el mundialmente reconocido ¡El Bicho! ¡Sí! Aparentemente, esta curiosa criatura resulta ser la causa de los titanes, pues es tras entrar en contacto con ella que Ymir se convierte, efectivamente, en el primer titán de todos los tiempos. En su momento, cuando este capítulo salió en el manga, hubo muchísima polémica sobre la naturaleza de este bicho y sobre todo muchas quejas de parte de los que se sentían indignados de que todo se resumiese en el contacto con un gusanito mágico del destino. A mí la introducción de este ser tan misterioso me encantó, me pareció mucho más original que, yo que sé, que los titanes fuesen un experimento genético. Además, si los titanes hubiesen venido realmente de un pacto con el mismísimo demonio, seguro que tampoco gustaría, pues dirían que Shingeki es demasiado realista como para meter a Satanás. Con todo, el bicho es bastante más de lo que parece. Su diseño está basado, o quizás es literalmente, una lucigenia, un animal del periodo cámbrico, es decir, de cuando empezaron a aparecer los primeros seres vivos. Su apariencia recuerda a la de una columna vertebral o médula espinal, lo cual encaja muy bien con la forma en la que los eldianos se titanizan. Además, también se le llama el gusano sin cabeza, relacionándose así con el mismísimo Eren. Sea como sea, aunque no sepamos exactamente su naturaleza o procedencia, sí hay algo que sabemos, y desde hace mucho. Al final de la temporada 3, durante el flashback de Grisha, el siempre basado Kruger ya nos definió a esta entidad, aunque no le dimos importancia. Él mismo dijo que, cuando era una niña, Ymir había entrado en contacto con la fuente de toda la vida orgánica. Es absolutamente demencial que tuviésemos esta información en nuestra cara todo este tiempo. Así que ya veis, si sumamos lo del Eitr con la inspiración en la lucigenia y lo que dijo Kruger, queda claro que el bicho no es ni más ni menos que el origen de la vida en la Tierra, algo así como un ancestro original, la fuente de la que surgió todo lo demás. En nuestro mundo, nosotros aún no encontramos el origen de la vida, pero Ymir sí que lo encontró. Y si algo así existiese realmente, obviamente estaría de Chile en un árbol aleatorio, por lo que el hecho de que lo encontrase de esta forma tan accidental a mí me parece perfecto. Lo digo porque en su día hubo algunas críticas extrañas que acusaban el hecho de que Ymir se encontrase con el bicho en un árbol como algo muy conveniente. Y eso que en primer lugar llamar conveniente a esto es no tener ni idea de lo que significa una conveniencia a nivel de guión. Siendo claros, solemos hablar de conveniencias cuando a los protagonistas les suceden cosas súper específicas o ventajosas sin ninguna explicación o refuerzo previo de la trama, solo porque son los protagonistas y la trama tiene que avanzar con ellos. Sin ánimo de tirar hate, le pasa mucho a protagonistas como Kirito, sobre todo en la primera temporada, por ejemplo.
Aquí la situación es diferente. Esto le sucedió a Ymir porque con ella comenzó toda la historia. O mejor dicho, existe esta historia en primer lugar porque esto le sucedió a Ymir, quien hasta ese punto solo era una niña esclava más de entre las miles que debía haber en ese tiempo. No sé si siquiera era necesario explicar esto, pero ahí lo dejo por si había alguien con dicha idea errónea. Una vez explicado el Cristiano Ronaldo, o por lo menos en base a lo poco que sabemos de él en este capítulo, vemos que Ymir se ha convertido en titán. Siendo cristiano el origen de la materia orgánica, no es extraño que pueda influir sobre el ADN, las células y todo eso, por lo que al entrar en contacto con Ymir pasó lo que tenía que pasar. Imaginad que sois una niña indefensa, perseguida y malherida. ¿Qué es lo que desearíais más que nada? Ser grande y fuerte, obviamente. Hablo en suposiciones, por supuesto, pero estoy convencido de que al entablar una relación parasitaria con Ymir y formar ahora parte de su ADN, el bicho le permitió a la niña dar forma a su deseo, o mejor dicho, materializar sus desesperados pensamientos. Quién sabe, puede que si Ymir fuese más imaginativa, le hubiese creado un elefante guerrero psíquico ancestral, pero con lo poco que ella sabía, ser grande fue más que suficiente para ella. Y si os fijáis en el diseño de su titán, en el cual vemos que el parásito tiene presencia en la forma de costillas, llama mucho la atención que éste tenga una cara esquelética. He visto interpretaciones de que el hecho de que el titán de Ymir carezca de rostro simboliza su falta de identidad, su falta de autopercepción como una persona individual con su propia agenda. Si lo pensáis, realmente todo lo que siempre supimos de ella fue por fuentes externas que nunca la representaron como un individuo. En los libros era un modelo ideal de conducta, para sus seguidores era una deidad, para la resistencia eldiana una forma de propaganda. Esta interpretación de su falta de identidad no anda desencaminada, pues inmediatamente se nos muestra que Ymir volvió a ponerse bajo la servidumbre del tiránico rey Fritz. Pese a poder regenerar cualquier parte de su cuerpo, jamás regeneró su lengua, posiblemente porque al ser el propio rey quien ordenó cortársela, la pobre Ymir consideró que así debía permanecer. En esta escena, el rey nos confirma que absolutamente todo lo que se diría de Ymir siglos después era verdad. En episodios pasados veíamos como los futuros marleyanos hablaban de cómo Ymir había arrasado países, mientras que los futuros eldianos se enorgullecían de cómo construyó caminos y puentes. Todo era cierto, destructora y constructora, demonio y diosa, pero nunca humana. Tras una escena que podría ser una referencia a historia, enfatizando de nuevo los paralelismos entre ambas con los que el episodio comenzaba, vemos que Ymir está embarazada, pues recibir la semilla del rey es su premio por haberle ayudado tanto. Me llama muchísimo la atención la cara que Ymir pone al ver a su primera hija, una mezcla de horror, extrañeza y asombro. Desde luego no es la típica alegría maternal. Me gustaría ver vuestras interpretaciones sobre los sentimientos de Ymir hacia su descendencia, porque la verdad son tan ambiguos que uno no sabe qué pensar realmente. Ymir quiere a sus hijas, las ve con incomodidad por ser el producto de su esclavitud, simplemente le resulta raro ser capaz de crear vida. Os leo. El imperio eldiano sigue creciendo hasta convertirse en una especie de civilización grecorromana y en medio de un acto de celebración, un soldado con casi tantos huevos como el ninja que fue en primera fila contra Madara Uchiha le tira una lanza al maldito rey a costa de su propia vida. Sin embargo, Ymir se da cuenta a tiempo y recibe el ataque en lugar de Fritz. El rey, en vez de estar agradecido, simplemente se limita a ordenarle que se regenere y que se levante para continuar siendo su esclava. Y esta es la gota que colma el vaso. Se puede teorizar mucho sobre por qué Ymir murió definitivamente en este momento, justo 13 años después de haberse convertido en titán por primera vez y marcando así el inicio de la maldición de los portadores. Con todo, creo que el hecho de que se nos vuelva a mostrar la flor ensangrentada que vio el día que estaba siendo perseguida es bastante significativo. Que justo en ese momento Ymir recuerde el peor día de su vida causado por el propio rey, es una forma de mostrarnos que, al escuchar las frías palabras de Fritz, se dio cuenta de que por mucho que se esforzase o por mucho que hiciese, su existencia siempre sería la de una mísera esclava que jamás recibiría nada de amor o gratitud, y por lo tanto, ¿qué sentido tenía seguir con vida? Sin embargo, la esclavitud de Ymir ni siquiera llegaría a su fin con la muerte, pues acabaría apareciendo en esa dimensión extraña que conocemos como los caminos. Hay quien cree que los caminos fueron generados de forma involuntaria precisamente por la incapacidad de Ymir de dejar su conexión con el rey y su descendencia, mientras que otros defienden que los caminos ya existían previamente cortesía de Cristiano Ronaldo y que Ymir simplemente accedió a ellos. Yo me inclino más hacia la primera opción, siento que es la que más sentido tiene, pero a ellos escucho. También es destacable el hecho de que la apariencia de Ymir en los caminos es la de cuando era una niña pequeña, en vez de la correspondiente a la de cuando murió, lo que podría simbolizar su eterna infantilidad al no haberse desarrollado nunca como una persona plena.
Como curiosidad, en el manga la página que muestra esta escena es muy parecida estructuralmente a la de cuando Zeke casi se muere por la lanza relámpago de Levi. Creo que la intención de este paralelismo es jugar con la idea de Ymir en los caminos. En la página de Zeke se nos muestra la primera aparición de Ymir y el acceso de Zeke a los caminos, mientras que de hecho en la página de Ymir se nos muestra cómo ella misma acabó en los caminos. Básicamente la de Ymir nos está dando el contexto de la de Zeke, aunque de nuevo estoy abierto a vuestras interpretaciones. Tras la muerte de Ymir, el rey tuvo una idea fantástica, darle de comer su cuerpo a sus hijas a ver si podían heredar los poderes de su madre. Suena a una decisión muy aleatoria y es fascinante que diese resultado, pero es cierto que muchas culturas antiguas creían cosas como que si te comías el corazón de un fuerte guerrero podrías heredar su fortaleza o algo así, por lo que visto de ese modo puede entenderse este repentino canibalismo. Esta dantesca escena de las tres hijas de Ymir, cuyos nombres, María, Rose y Sheena, resulta que, vaya, son los de las tres murallas que llevamos conociendo desde el inicio de la obra, ya se nos había spoileado en el terrorífico ending de la temporada 2. Un ending que, si no me equivoco, se creó mucho antes que estos capítulos del manga, y que ya nos mostraba cosas como esta, la forma titán de Ymir, los 9 titanes o incluso el mismísimo Retumbar. Absolutamente increíble. Vemos que al ser consumida por sus tres hijas, el árbol de los caminos aparece con 3 damas, mostrando así que la esencia de Ymir se ha dividido entre ellas. Y conforme éstas fueron teniendo descendencia y las generaciones pasaron, el árbol fue llenándose de más ramas, cada una simbolizando un nuevo eldiano conectado a los caminos. Mucha gente tiene la siguiente duda: si todos los eldianos actuales son descendientes de las 3 hijas de Ymir, ¿qué es lo que diferencia a los eldianos de sangre real de los demás? Creo que la respuesta más lógica es que los eldianos de sangre real serían únicamente los descendientes de la hija de Ymir que heredó las habilidades de lo que sería conocido como el titán fundador. Esto lo digo porque lo más lógico es pensar que al principio el titán de Ymir, que contaría con las 9 habilidades que conocemos, se dividió en los 3 titanes que heredaron sus hijas, y que luego estos se dividieron en los 9 titanes cambiantes. Por lo que por lógica, los titanes de las hijas de Ymir contarían con los poderes de 3 de esos 9 titanes, y por lo tanto una de ellas debía tener el titán fundador y otros 2 más. Es interesante especular sobre qué clase de titanes tuvieron las hijas de Ymir. Por ejemplo, estoy seguro de que el titán cuadrúpedo, el titán bestia y el titán mandíbulas eran originalmente uno solo que reunía todas esas características animales. Y hablando de los 9 poderes titán, hay teorías muy fuertes sobre su naturaleza y el porqué de que precisamente sean así. Supuestamente cada uno representaría un aspecto del alma de Ymir, y si nos ponemos a pensarlo, aunque muchos acusen de sobreanálisis, tiene bastante sentido. El titán fundador obviamente es el poder primigenio, el rol principal que lo inició todo. El titán hembra sería su naturaleza como mujer. El titán acorazado, su voluntad por proteger a su pueblo y al rey. El titán martillo de guerra, su función como constructora y herramienta. El titán bestia, su deshumanización, la forma en la que Ymir ni siquiera se consideraba a sí misma como una persona. El titán cuadrúpedo seguiría en la línea de los anteriores, un instrumento inhumano para ser útil a los demás. El titán mandíbulas podría asociarse con el trauma creado por los perros que la persiguieron el día que intentó escapar y que le confirmaron que nunca sería libre. El titán colosal representaría la rabia destructora que liberó al convertirse en titán por primera vez. Y finalmente, el titán de ataque sería su eterno deseo inconsciente de ser libre. En fin, volviendo al episodio, vemos cómo Ymir siempre fue la encargada de construir manualmente a todos los titanes que siempre vimos. Supongo que por eso muchos tenían rostros y formas tan graciosos e imperfectos. También pienso en la cara que se le debió de quedar a la pobre Ymir cuando el rey que decidió irse a Paradis ordenó la construcción de miles de titanes colosales. Una tarea infernal que debió llevarle siglos, aunque en el plano real fuese algo inmediato. Qué cosa loca los caminos. Todo esto lo vemos acompañado del último discurso del rey Fritz, quien en su lecho de muerte fantaseó con la idea de que el futuro sería un mundo gobernado por los titanes de los eldianos. Un discurso que es cortado en seco por el grito de nuestro protagonista. Él será quien le ponga fin a dicho mundo. Eren logró alcanzar a Ymir y entrar en contacto con ella, por lo que al igual que nosotros ha presenciado toda la trágica vida de la fundadora. Horrorizado por presenciar una existencia llena de esclavitud, aquello que más odia en el mundo, Eren le brinda su comprensión a Ymir, siendo así la primera persona en hacerlo. No eres una esclava ni una diosa, solo eres una persona. Decide. Por primera vez en más de 2000 años, tras toda una eternidad en los caminos recibiendo órdenes, alguien le ofrece a Ymir la posibilidad de elegir algo por sí misma. Y así, la fundadora, por primera vez consciente de su propia humanidad, de la posibilidad de elegir su propio destino,
finalmente despierta. Es muy importante prestarle atención tanto a este diálogo de Eren, "Fuiste tú quien me guió hasta aquí", como al título de este y del primer episodio. Un primer episodio que, recordemos, se titula con la frase "a ti 2000 años en el futuro", y que finalmente podemos atribuir a Ymir. Esta frase implica el envío de un mensaje, y si recordamos en el episodio 1, también en el capítulo 1 del manga, Eren tuvo un extraño sueño del que despertó llorando. Un sueño que, en ambas versiones, si bien diferentes, le mostró eventos futuros, aunque al despertar los olvidase todos en principio. ¿Sería ese sueño enviado por Ymir? Una teoría que encuentro factible podría ser que Ymir, al ser la poseedora del titán original, quizás también pudiese ver el futuro, pues esta habilidad sería luego la principal característica del titán de ataque. Es posible que pudiese ver que todo terminaría con Eren, y que le enviase ese sueño de forma inconsciente, como una especie de desesperado mensaje de ayuda. Después de todo, este episodio se titula "De ti hace 2000 años", una frase que podemos atribuir como la respuesta de Eren a ese mensaje, como confirmando que recibió dicho mensaje y que por eso ha llegado a donde ha llegado. Una respuesta que llega justo en el episodio en el que Eren finalmente entra en contacto con Ymir para liberarla. Si tenemos en cuenta lo que Eren dice de que siente que Ymir lo guió hasta ese punto, las piezas encajan bastante bien. Otras teorías defienden que el mensaje no fue enviado mientras Ymir vivía, sino que es enviado precisamente en este momento, justo cuando ambos entran en contacto. En mi opinión, así los títulos del episodio pierden el peso de lo de los 2000 años, pero siendo los caminos un lugar atemporal, supongo que a efectos prácticos es lo mismo. El significado de estos títulos a día de hoy sigue siendo una de mis mayores dudas sobre la obra, así que más que nunca os invito a teorizarlos en los comentarios. Sea como sea, la realidad es que Eren le ha dado la fuerza a Ymir para despertar. Si compramos la teoría de que el titán de ataque representa el deseo de libertad de Ymir, me gusta pensar que en cierto modo es como si este aspecto de su alma finalmente hubiese vuelto a ella, de ahí su voluntad. También me gusta el paralelismo con la icónica imagen de Ymir con el demonio, que siempre se atribuyó al supuesto pacto mediante el que Ymir consiguió sus poderes. Ahora sabemos que nunca hubo un demonio y que los poderes se los dio un bicho misterioso. Y sin embargo, el verdadero demonio es justo el que acaba de formar un nuevo pacto con ella. Préstame tu poder, y yo destruiré el mundo. A cambio de despertar, Ymir ha liberado a un auténtico demonio sobre la faz de la tierra. Vemos que el gusano estaba oculto dentro de la columna de Eren, por lo que en cierto modo se nos confirma que ser el titán fundador es básicamente ser el huésped de ese bicho que lleva parasitando a los portadores de dicho poder durante 2000 años. Los muros caen, los titanes colosales despiertan, la tierra empieza a temblar, y la pobre Gabi, tras un emocionante día en el que ha presenciado una confesión amorosa y la muerte de varios amigos suyos en tan solo unas horas, se ve cara a cara con el mismísimo demonio. El retumbar ha comenzado. El infierno se ha desatado y ni Armin ni Mikasa son capaces de procesarlo. El incrédulo Armin intenta negar lo sucedido, creyendo que Eren solo ha despertado a unos pocos titanes para intimidar a Marley, pero pronto se da cuenta de la cruel realidad. Y de todos modos, por si aún quedasen dudas, el propio Eren se encarga de resolverlo todo. Con el poder del fundador totalmente desatado, convoca a todos los eldianos en los caminos y lanza su personal declaración de guerra. Los titanes de las murallas pisotearán toda la tierra de fuera de la isla, hasta exterminar toda la vida que haya en ella. Por Paradis, por sus amigos y sobre todo, por él mismo. Así termina este demencial episodio, sin duda uno de los más completos de toda la obra. Es increíble todo lo que se puede comentar del pasado de Ymir y la cantidad de respuestas y a su vez nuevos misterios que nos dejó, así que espero haber ayudado un poco a entender lo que puede ser entendido y haberos generado dudas sobre lo que puede ser dudado. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros para más análisis y dejadme un like y un comentario para ayudar a que el algoritmo me recomiende. También podéis seguirme en Twitter y en Twitch, donde soy mucho más activo, así como en mi canal secundario Dark Reino Mola. Sin más que añadir, hasta la próxima.